Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de la cepa al vino, el canal que despierta tus sentidos. Y efectivamente, el día de hoy estaremos hablando de ese paso de la cata en el que nos dedicamos a observar y analizar un vino a la vista. Esto es importante porque como sommeliers observamos muchas características específicas en un vino y nos dan pistas sobre su elaboración, sobre su evolución, edad y muchas cosas más. ¿Qué nos dice la vista en un vino? Acompáñenme. Entremos de lleno al tema, la vista. Y lo primero que necesitamos es una copa apropiada. Una copa de preferencia que sea de cristal, completamente transparente, sin ningún dibujo, sin ningún color. Una copa que tenga un tallo para poder tomar la copa de esta forma y evitar tomarla del cáliz o del globo que nos puede afectar, además de la vista, a la temperatura del vino, lo puede calentar. Entonces vamos a tomar la copa de esta forma y es como vamos a poder observar realmente el color de un vino. Si nosotros tenemos una copa decorada, ¿no?, por bonita que sea, no vamos a poder apreciar todas las características del vino, entonces por eso es súper importante. Lo otro muy importante es que tengamos un fondo blanco. Puede ser un cartón como este, puede ser una hoja blanca, puede ser un plato, un mantel, lo que ustedes decidan siempre y cuando sea blanco. Porque cuando nosotros tengamos nuestro vino e inclinemos la copa de esta forma para poder apreciar sus colores y sus características, el fondo blanco nos va a ayudar a apreciar el color real. Si tenemos otros colores, va a influir en el color real del vino y entonces no lo vamos a poder apreciar correctamente. ¿Cómo vamos a observar el vino? Pues lo primero es inclinar la copa de esta forma frente a nosotros. Vamos a poder ver como si se formara una lengüita. En esa lengüita, en esta parte central, vamos a poder observar el color del vino. Por ejemplo, en el caso de los vinos blancos no son blancos, son de una tonalidad amarilla normalmente. Hay unos que son tan transparentes que casi son incoloros, prácticamente como si fueran ligeramente grisáceos. Algunos son con colores más dorados, por ejemplo, o amarillos muy verdosos. Entonces, en el caso de los vinos tintos, aquí vamos a poder observar también que puede ser un color rojo cereza, un rojo carmín, un púrpura o incluso colores más intensos. En la parte de arriba, por ejemplo, aquí vamos a poder observar los matices de los vinos tintos. Si ustedes observan el vino de esta forma, van a poder ver que en el centro tienen un color y en la parte de arriba tienen una tonalidad diferente. En el caso de los vinos blancos es más fácil observar los matices en la parte de abajo como si fuera una uva. ¿Qué nos dice el color? El color nos habla de su elaboración, nos puede hablar de su evolución, nos puede hablar de muchas cosas, pero principalmente en el caso de los vinos tintos, por ejemplo, si tenemos un color que es muy intenso, muy profundo, prácticamente negro, podemos hablar de que es un vino que tuvo mucha maceración con los ollejos o tuvo mucho contacto con la cáscara de la uva. No sé si ustedes lo sepan, pero el color de los vinos tintos proviene de la cáscara. Realmente no proviene del jugo de la uva, proviene del contacto de la cáscara con ese jugo. Entre más tiempo esté ese jugo en contacto con la cáscara, nos va a dar una intensidad de color mucho mayor. Y va a tener colores que incluso parezca prácticamente negro y no podamos ver nada a través de ellos. Eso nos habla de que en su elaboración tuvo mucho tiempo contacto con las cáscaras. En el caso de los vinos blancos, normalmente los vinos blancos se prensan y se separan de las cáscaras porque lo que intentas es que tengas un vino de tonalidad pálida, amarilla, clara. ¿Ok? Entonces es bien importante saber eso. ¿Qué es lo que nos dice el color? Nos habla un poco de su elaboración, pero también nos puede hablar del tipo de uva. Hay uvas que colorean mucho más el vino, mucho más rápido, y hay uvas que no lo colorean tanto. Entonces nos podemos ir con la finta de que tuvo poca maceración y realmente lo que pasa es que es un vino que su cáscara no colorea tanto el vino. Entonces nunca saquemos conclusiones, simplemente observemos y tengamos pistas para cuando lo probemos después. En el caso de los matices, por ejemplo, los matices, ¿por qué son importantes? Los matices son importantes porque nos hablan de su añejamiento, nos hablan de su evolución, de su edad,
nos dicen todo ese tipo de pistas. Si tenemos un vino tinto en el que los matices son tirando hacia los azules o hacia los rosas o hacia los violetas, podemos hablar de que es un vino que es bastante joven. Entre más estos matices vayan hacia los tonos ocres, anaranjados, cafés, terracotas, hacia esas tonalidades, nos puede hablar de que es un vino más añejo, un vino que tiene una mayor evolución, un vino que pasó por barrica. Estamos hablando de un vino que ya tiene más edad, de lo que podría ser uno que tiene matices violáceos. En el caso de los vinos blancos, si observamos en la parte de abajo que tiene matices que van hacia los verdes, hacia los amarillos muy pálidos, podemos estar hablando de que es un vino joven. Pero si encontramos nuevamente que los matices van hacia los dorados, hacia los naranjas, podemos estar hablando de que es un vino que también pasó por barrica o en su momento ya ha tenido una evolución mayor o una edad mayor. Entonces, todas esas pistas que vamos a ir observando en los colores y en los matices de los vinos ya nos está hablando de qué es lo que vamos a probar o de qué es lo que sigue. Incluso nos anticipa a muchas cosas. ¿Qué otra cosa es importante? La adherencia en copa. Si tenemos un vino y lo giramos de esta forma y vemos que es un vino que tarda mucho en caer muy lentamente, podemos hablar de que es un vino que tiene una buena cantidad de alcohol. Si es un vino que baja muy rápidamente y prácticamente lava la copa, probablemente es un vino que tenga poca gradación alcohólica. ¿Qué otra cosa es importante? La brillantez. ¿Qué tan brillante o qué tan opaco es el vino? Entre más brillante es el vino, nos habla también de que es un vino más joven o también nos habla de que es un vino que fue clarificado y fue limpiado completamente antes de ser embotellado. Todos los sedimentos y todas las partículas suspendidas, las partículas sólidas suspendidas en el vino, lo que hacen es que las clarifican, las mandan al fondo de la barrica o del tanque de fermentación y después se embotellan. Y entonces quedan vinos muy brillantes. Podemos también pensar que es un vino que a lo mejor, si lo tenemos un vino turbio o un vino que es un poquito opaco, puede ser que sea un vino que no fue clarificado, un vino que lo dejaron con todas esas partículas con el propósito de que sea un vino más rústico o que tenga unas características especiales. También puede ser que si vemos un vino muy nebuloso, que se ve como terroso, como que ven muchas partículas suspendidas a través de él, podríamos pensar que es un vino que tiene un defecto, es un vino rebotado y que a lo mejor no va a tener un buen sabor. No podemos asegurar nada hasta que no probemos el vino, pero todas estas pistas nos van a dar una idea de qué es lo que vamos a probar. Entonces, ¿qué es lo más importante? Tener una copa transparente, tener un fondo blanco, observar, analizar el color, distinguir qué matices tiene, qué tanto se adhiere a la copa y finalmente si es un vino cristalino o es un vino opaco. Así que por favor recuerden, únicamente observen pero no saquen conclusiones. Si les gustó el video, regalen un like, no olviden compartir, dejarme sus comentarios, me interesa mucho saber qué es lo que opinan y no dejen de suscribirse.